10 minutos más y ella habría muerto. El médico me contó lo que hicieron mientras la dejaban sola en esa habitación fría del hospital, con el gotero desconectado y las luces apagadas como si fuera un vertedero de almas rotas. Yo estaba allí, oculto en las sombras del pasillo, escuchando como mi mejor amigo, ese bastardo de Javier, susurraba al oído de mi esposa: es el fin de su imperio, Lucía. Ahora somos libres. Y en ese instante, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra en las venas, juré que su traición no sería un susurro en la noche, sino un grito que resonaría en las calles de Madrid hasta que el último de ellos pagara con sangre. No fue un impulso ciego, fue el nacimiento de un plan que me consumiría entero. Un fuego lento que empezaría en las catacumbas de mi rabia y terminaría en las alturas de la justicia que yo mismo forjaría. Porque en España, donde el honor es un vino amargo que se bebe solo, la venganza no es un lujo, es el único bálsamo para un alma hecha trizas. Me llamo Alejandro Ruiz, y antes de que todo se convirtiera en este infierno, era un hombre que lo tenía todo en la palma de la mano. Nacido en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema la piel y los sueños se evaporan con el humo de las fábricas, subí peldaño a peldaño hasta convertirme en el dueño de Ruiz Construcciones, una empresa que levantaba rascacielos como si fueran castillos de arena para dioses indiferentes. Javier era mi sombra, mi hermano de sangre, no por lazos familiares, sino por las noches de juerga en las tabernas de Malasaña, donde jurábamos lealtad eterna con vasos de Rioja que sabían a promesas rotas. Lucía entró en mi vida como un vendaval del sur, con su risa que llenaba las plazas y sus ojos negros que prometían eternidad. Nos casamos en la Basílica de San Francisco el Grande, bajo un cielo de octubre que parecía bendecirnos con su azul implacable. Pronto llegó nuestro hijo, Mateo, un chiquillo de 4 años con rizos rebeldes y una curiosidad que me hacía creer en milagros. Éramos la familia perfecta, o eso creía yo, hasta que el cáncer de mi madre me obligó a ausentarme por meses, dejando las riendas de la empresa en manos de Javier. Confía en mí, Ale, me dijo, palmeando mi hombro con esa sonrisa que ahora veo como la de un lobo disfrazado de cordero. Los primeros signos fueron sutiles, como grietas en una pared que nadie nota hasta que se derrumba todo. Facturas que no cuadraban, contratos que desaparecían como humo, y llamadas de proveedores en Sevilla quejándose de pagos fantasma. Regresé de Valencia, donde velaba el lecho de mi madre, y encontré mi oficina revuelta, con Javier a cargo de reuniones que me excluían. Es por tu bien, hermano. Tú enfócate en la familia, insistía, mientras sus ojos esquivaban los míos como ratas huyendo de la luz. Pero la verdadera puñalada vino esa noche de julio, cuando el calor de Madrid se pegaba a la piel como una segunda traición. Mateo había estado tosiendo toda la semana, un resfriado que no cedía, y Lucía lo llevó al hospital Gregorio Marañón sin avisarme, porque estabas ocupado con los números. Yo estaba en una cena de negocios en el Ritz, cerrando un trato con inversores catalanes que olía a oro. Cuando mi teléfono vibró con la llamada del médico, el mundo se detuvo. Su hijo ha tenido una crisis respiratoria grave. Llegue pronto. Corrí por las calles empedradas de Salamanca, el corazón en la garganta, maldiciendo cada semáforo rojo. Al llegar, el caos, enfermeras gritando órdenes. Mateo conectado a máquinas que pitaban como alarmas de un sueño roto. Lucía estaba allí, pálida como un fantasma, pero no sola. Javier la sostenía, sus brazos alrededor de su cintura en una intimidad que me heló la sangre. ¿Qué ha pasado?, exigí, apartándolo de un empujón. El niño. Inhaló algo. El médico dice que fue un descuido en casa, pero lo controlamos, balbuceó Lucía, con lágrimas que parecían genuinas. Pero Javier, ese hijo de puta, me miró con una lástima fingida. Ale,
Siéntate. Hay cosas que debemos hablar. Aquella noche, mientras Mateo luchaba por cada aliento en la UCI, Javier me confesó todo en la cafetería del hospital, bajo el zumbido fluorescente que hacía que su rostro pareciera el de un demonio. Lo siento, hermano. Lucía y yo. Ha pasado tiempo. Y la empresa necesitaba un cambio. Firmé los papeles para transferir el control. Es lo mejor para todos. El mundo se volvió rojo. Mi mejor amigo, el padrino de mi hijo, había estado follando con mi esposa a mis espaldas, robándome no solo el lecho, sino el legado que construí con sudor y noches en vela. Y Mateo. El médico me lo explicó después, en una parte que Javier no oyó, 10 minutos más sin oxígeno y habría sido irreversible. Alguien desconectó el monitor de casa. Señor Ruiz. Estamos investigando, pero parece sabotaje. Sabotaje. La palabra se clavó en mi mente como un clavo en madera podrida. ¿Quién? ¿Por qué? Pero en el fondo, lo sabía. Javier, con su ambición voraz, había orquestado todo para empujarme al abismo. Esa noche, mientras velaba a Mateo, juré sobre su cabecita dormida que no descansaría hasta verlos arder. No con fuego. No, con la justicia fría de un hombre que ha perdido todo menos su astucia. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Mateo se recuperó, milagrosamente, pero el daño en sus pulmones lo dejó frágil, un recordatorio vivo de la traición. Lucía pidió el divorcio esa misma semana, alegando diferencias irreconciliables, con Javier a su lado como un escudo humano. La empresa, Mi Ruiz Construcciones, ahora era de él, había falsificado firmas, manipulado cuentas con la ayuda de un contable corrupto que pagaba con sobornos de mariscos en la Costa Brava. Me mudé a un apartamento diminuto en Chamberí, un cuchitril con vistas a un patio interior donde los vecinos gritaban sus miserias nocturnas. Allí, solo con una botella de brandy y los archivos que logré salvar de mi ordenador, empecé a trazar el mapa de mi venganza. No era un loco sediento de sangre, era un arquitecto, y esta sería mi obra maestra. Primero, información. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, con cicatrices de la ETA en el alma y un olfato para la mierda que rivalizaba con el de un sabueso. ¿Qué buscas, Ruiz? Me preguntó en su oficina atestada de humo en la Latina. Pruebas. Todo, correos, transacciones, testigos. ¿Y si hay algo sobre el sabotaje al niño? Encuéntralo. Paco sonrió, mostrando dientes amarillos por el tabaco. En Madrid, la verdad cuesta cara, pero la mentira sale gratis. Dame una semana. Mientras tanto, fingí sumisión. Asistí a las reuniones de la empresa como un empleado raso, tragándome el veneno de ver a Javier en mi antigua oficina, con Lucía visitándolo a escondidas en el ático que compartían ahora. Cada sonrisa suya era un latigazo, cada caricia robada, un recordatorio de que el amor que creí eterno era solo un velo de ilusiones. La primera grieta en su armadura llegó con un informe de Paco. Javier había estado lavando dinero a través de contratos ficticios con subcontratistas en Toledo. No era solo traición personal, era crimen organizado. Un esquema que involucraba a políticos locals y hasta un inspector de Hacienda con deudas de juego en el casino de Barcelona. Tienes dinamita aquí, Ale, dijo Paco por teléfono. Pero úsala con cuidado, o te volará a ti también. Yo sonreí en la oscuridad de mi apartamento, el primer atisbo de poder regresando a mis venas. La venganza no sería un golpe seco, sería una sinfonía de caídas, nota a nota, hasta que su mundo se derrumbara en un crescendo de ruina. Madrid en agosto es un horno. Un caldero donde los secretos hierven a fuego lento y estallan en las fuentes secas de la Plaza Mayor. Yo caminaba por allí cada mañana,
fingiendo ser el viudo dolido que todos compadecían, pero en realidad mapeando los movimientos de Javier y Lucía como un general planeando una ofensiva. Paco me entregaba informes semanales en un café discreto de la Cava Baja, envueltos en periódicos amarillentos que olían a tinta y traición. Tu amigo no es tonto, me advirtió una vez, sorbiendo un cortado negro. Tiene ojos en todas partes. Ese contable, Morales, es su perro fiel. Y Lucía. Ella no es tan inocente como crees. Firmó los papeles del divorcio con una cláusula que le da un porcentaje de la empresa. Sabe más de lo que dice. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Lucía. Mi Lucía. La madre de mi hijo. ¿Parte activa de esta puñalada? Recordé las noches en que me susurraba te amo mientras yo luchaba por el futuro de nuestra familia. Y el asco me subió por la garganta. Pero no era momento para debilidad. Era momento para cavar más profundo. El siguiente paso fue acercarme a Elena, la secretaria de Javier. Una mujer de 50 años con el rostro surcado por arrugas de lealtad mal recompensada. La encontré en un bar de Lavapiés, ahogando sus penas en vermú, después de una bronca con su jefe. Él me prometió un ascenso. Me confesó, con voz temblorosa. Pero ahora solo soy la que limpia sus mierdas. Le ofrecí un sobre con billetes. No muchos. Lo justo para que mordiera el anzuelo. Ayúdame a entender qué pasó con Ruiz Construcciones. Por el bien de mi hijo. Elena dudó, sus ojos parpadeando como luces de neón defectuosas. Pero el dinero ganó. 2 días después, me envió un USB por correo anónimo. Correos electrónicos entre Javier y un abogado corrupto en el Tribunal Supremo, planeando la falsificación de documentos. Y peor, un mensaje de Lucía a Javier. Fechado la noche antes del incidente de Mateo, hazlo esta noche. Ale está fuera. El niño estará bien distraído. El mundo se inclinó. Mi propia esposa había orquestado el sabotaje, desconectando el monitor para crear el caos que me distraería de la traición corporativa. Mateo, mi pequeño, había sido un peón en su juego sucio. La rabia me consumió esa noche, rompí un vaso contra la pared, el cristal estallando como mis ilusiones. Lloré por primera vez desde el hospital. No por ellos, sino por el hombre que fui, ingenuo y confiado en un mundo de serpientes. Pero las lágrimas secan rápido en Madrid, se evaporan con el primer sorbo de café solo. Al amanecer, contacté a un jeque freelance de Granada, un chaval llamado Diego con tatuajes cibernéticos y un odio visceral por los ricos. Quiero sus cuentas bancarias vaciadas. Sutilmente. Transfiere a charities anónimas. Deja rastros que apunten a ellos mismos. Diego rió por el teléfono, eso es poesía, tío. Dame su IP y lo haré cantar como un canario. Mientras el plan se desplegaba, mantuve la fachada. Fui a la comunión de la sobrina de Javier en una iglesia de Usera, sonriendo como un títere mientras él presumía de su nuevo yate en Marbella. Lucía me evitó, pero la vi, más delgada, con ojeras que delataban noches de culpa o placer robado. ¿Cómo está Mateo?, me preguntó por cortesía, y yo respondí con una calma glacial creciendo. Lejos de las sombras. Esa noche, el primer golpe cayó. Javier me llamó furioso, alguien ha movido dinero de la cuenta principal. 50.000 euros a una ONG de Valencia, ¿sabes algo? Fingí sorpresa. Dios, Javi, ¿crees que es un error? Tal vez ese contable tuyo. Colgué riendo. El sabor de la victoria amargo como el orujo. Pero la venganza es un amante celoso, exige más. Paco me advirtió de un nuevo jugador, el inspector Torres. Un poli de la UDY SEO con reputación de tiburón, que había estado recibiendo sobres de Javier para archivar investigaciones sobre blanqueo. Si lo tocas, te metes con la ley grande, dijo Paco. Yo asentí, pero en mi mente,
Torres sería el puente, lo chantajearía con pruebas de sus propios pecados. Grabaciones que Diego extrajo de servidores oscuros. La tensión crecía como una tormenta de verano. Mateo me preguntaba por qué mamá no venía. Y yo le mentía con cuentos de príncipes traidores. Un día, todo volverá a ser como antes. Mi amor. Pero en el fondo, sabía que nada lo sería. La traición había envenenado el pozo, y yo bebía de él para sobrevivir. Entonces llegó el primer conflicto real. Elena me contactó de nuevo, aterrorizada. Javier sabe que hablé contigo. Me despidió. Dice que si no me callo, irá por mi hija. Su voz se quebró, y en ese momento, vi mi reflejo en su miedo, un monstruo naciendo de la pérdida. Valía la pena arrastrar a inocentes. Dudé por un segundo, pero recordé el pitido de las máquinas en el hospital, el rostro azulado de Mateo. Escóndete, le dije. Te protegeré. La plaza mayor bullía de turistas esa tarde cuando vi a Javier con Lucía, tomados de la mano en un puesto de churros. Me acerqué, casual, como un fantasma del pasado. Bonita vida. Lástima que las mentiras construidas sobre arena se hundan rápido. Él palideció, pero ella me miró con algo que no era odio puro, remordimiento, miedo, no importaba. El juego acababa de escalar. El otoño llegó a Madrid como un ladrón, robando las hojas de los retiros y dejando un viento que susurraba secretos en los callejones de Huertas. Mi apartamento se había convertido en un cuartel general improvisado, mapas pintan las paredes con hilos rojos conectando nombres: Javier, Lucía, Morales, Torres, pilas de documentos robados y una pantalla que parpadeaba con transferencias bancarias fantasmas. Diego, el jeque, era mi arcángel digital. Cada semana me enviaba actualizaciones que olían a caos controlado. Han perdido 200.000 ya. Javier está paranoico, culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Pero la paranoia es contagiosa, y pronto sentí sus ojos en mi nuca. Un coche negro me siguió desde el mercado de San Miguel hasta mi portal, y encontré notas anónimas bajo la puerta: para o sufrirás. No era Javier, su estilo era más directo, más bruto. Sospeché de Torres, el inspector, cuya corrupción se extendía como hiedra venenosa por los pasillos de la comisaría de Sol. Decidí confrontarlo. Paco me arregló una reunión en un garito de copas en Moncloa, un antro con mesas pegajosas y yes que ahogaba confesiones. Torres llegó solo, un hombre de 60 con bigote canoso y ojos de halcón que había visto demasiados cadáveres. Ruiz, ¿qué coño quieres? Tu ex socio dice que estás loco, tramando mierda. Me incliné sobre la mesa, el humo del cigarro entre nosotros como un velo. Quiero justicia, inspector. Por mi hijo. Por mi empresa. Sé de los sobres que recibes de Javier. Sobornos por cerrar ojos a sus lavados. Tengo pruebas, extractos, grabaciones. Ayúdame a hundirlo. Y las quemo. Torres rió. Un sonido ronco como grava en la garganta. En Madrid, chico, la justicia es un puto circo. Javier tiene amigos en el ministerio, yo solo soy un peón. Pero, ¿qué ofreces tú? Era un tiburón oliendo sangre. Le mostré el USB de Elena. Transacciones que lo vinculaban directamente a un escándalo de fondos europeos malversados en obras públicas. Su rostro se endureció. Maldito seas. Bien, te ayudo. Pero si fallas, te arrastro conmigo. Sellamos el pacto con un trago de ginebra, y por primera vez, sentí que el tablero se inclinaba a mi favor. Torres filtraría informes falsos a la prensa, insinuando irregularidades en Ruiz Construcciones que apuntarían a Javier como el culpable. El escándalo estallaría como una granada en una boda. Mientras tanto, el conflicto familiar se enconaba.
Mateo empezó a tener pesadillas, gritando mamá en la oscuridad, y yo lo consolaba con mentiras que me carcomían el alma. Llamé a Lucía una noche, no por rencor, sino por él. Ven a verlo. Es tu hijo. Ella accedió, y la encontré en el Parque del Oeste, con un ramo de margaritas que parecían un intento patético de redención. ¿Por qué? ¿Lucía? ¿Por qué Mateo? Le pregunté, la voz quebrada por un odio que se mezclaba con el amor residual. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas esta vez. No quería. Javier dijo que era solo para distraerte unas horas. Que el monitor era un fallo técnico. Ale, yo te amaba. Pero él prometió una vida sin deudas, sin tu ausencia constante. Era una confesión a medias. Una justificación envuelta en victimismo. La abofeteé. No con la mano, sino con palabras, eres una puta egoísta. Y pagarás por cada aliento que le robaste a nuestro hijo. Se fue llorando. Y yo me quedé allí, bajo los plátanos que susurraban absoluciones falsas. El remordimiento me rozó, fugaz como una brisa, pero lo aplasté. La venganza no permite debilidades, es un río que arrastra todo a su cauce. El clímax de esta fase llegó con el artículo en El País, escándalo en construcciones, sospechas de blanqueo millonario liderado por ejecutivo. Javier era el centro, con su foto sonriente como un Judas moderno. Las acciones de la empresa de ahora suya se desplomaron. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Me llamó histérico, esto es obra tuya, cabrón. Te mataré. Prueba con eso, Javi, respondí sereno. Pero recuerda, en España, el honor perdido se recupera con sangre, no con gritos. Elena reapareció entonces, escondida en un piso franco en Vallecas que Paco le proporcionó. Gracias por salvarme, murmuró, entregándome un último regalo, un video de Javier y Morales discutiendo el sabotaje al monitor de Mateo. Fue idea de él. Lucía solo. Obedeció. El video era oro puro, Javier riendo. El crío estará bien. Solo un susto para que Ale firme sin mirar. Lo guardé para el gran final, sabiendo que esto no era solo venganza, era catarsis. Un exorcismo de mi dolor. Pero las sombras se alargaban. Torres me advirtió, Javier contrató matones. Cuidado. Esa noche, un golpe en la puerta, no eran fantasmas, sino realidad cruda. Dos tipos con acento del este me esperaban en el rellano, puños como mazos. Luché, sangrando por la nariz, pero Paco llegó a tiempo. Su pistola legal ahuyentándolos. Esto se pone feo, Ale. ¿Seguro que quieres seguir? Sí, jadeé, escupiendo sangre. Hasta el fin. La Gran Vía en diciembre es un río de luces navideñas que oculta las tinieblas del alma. Madrid se vestía de fiesta, con villancicos que sonaban como burlas a mi tormento, mientras yo tejía la refinal alrededor de Javier. Las navidades en mi infancia eran olivo y turrón compartido con mi madre, pero ahora eran un telón de fondo para mi sinfonía de destrucción. Mateo pasaba las fiestas conmigo, ajeno al veneno, y cada sonrisa suya era combustible para mi furia. Torres cumplió una redada sorpresa en las oficinas de Ruiz Construcciones, con agentes irrumpiendo al amanecer, esposando a Morales en su escritorio atestado de facturas falsas. La prensa se cebó, titulares gritando caída del imperio, detenciones por corrupción. Javier fue interrogado, liberado bajo fianza, pero su reputación era un cadáver andante. Inversores catalanes demandaron. Proveedores en Bilbao cortaron créditos, y el yate de Marbella fue embargado por deudas ficticias que Diego había inflado digitalmente. Lo vi quebrarse en una fiesta de fin de año en el Hotel Pelas, un evento al que me colé como un invitado fantasma. Estaba ebrio, rodeado de putas de lujo que fingían interés en su historia de éxito derruido. Lucía no estaba.
Rumores decían que se había refugiado en casa de su hermana en Toledo, huyendo de la tormenta que ella misma invocó. Me acerqué, copa en mano, y brindamos como viejos amigos. A la lealtad, dije irónico. Él me miró, ojos inyectados en sangre, tú. Todo esto es por ti, ¿verdad? Por Lucía, por la empresa. Pero el niño. Eso fue un accidente, Ale. Ella exageró. ¿Accidente? Sí sé. Derramando el champán en su solapa como ácido. 10 minutos más y Mateo era un cadáver. Tu accidente casi me deja sin hijo. La sala giró. Murmullos elevándose. Pero él me agarró del brazo. Susurrando, te daré la empresa de vuelta. Solo para. Somos hermanos. La palabra hermanos fue el detonante. Lo empujé contra una columna. El cristal de mi copa rompiéndose en su mejilla. Un corte superficial que sangró como mi alma. Seguridad nos separó. Pero el daño estaba hecho, testigos. Fotos en redes. El escándalo escalando a niveles tóxicos. Lucía me llamó al día siguiente. Voz rota por sollozos. Ale, por favor. Javier está destruido. Perdió todo, la empresa. Amigos, hasta su dignidad. Y yo. Cometí un error. Vuelve conmigo. Por Mateo. Era tentadora. Esa grieta en su armadura. Un atisbo de la mujer que amé. Pero el video de Elena ardía en mi bolsillo, su risa cómplice. Su hazlo esta noche. No, respondí. La traición no se lava con lágrimas. Disfruta tu infierno, Lucía. Es el que mereces. El conflicto se extendió al ámbito legal. Javier demandó por difamación, citándome a juicio en el juzgado de lo penal de la calle Jorge Juan. Allí, bajo techos altos y retratos de jueces muertos, se enfrentaron nuestros abogados, el mío, un tiburón de la Universidad Complutense contratado con mis últimos ahorros, el suyo, un bufete caro que olía a colonia y corrupción. Torres testificó en mi favor, su bigote temblando al admitir sobornos pasados, a cambio de inmunidad parcial. Mentiras, gritó Javier desde el banquillo, encadenado por la fianza rota. Alejandro es el loco vengativo. Él hackeó las cuentas. Él fabricó esto. Pero el juez, un hombre severo de Galicia con ojos de acero, vio las pruebas, correos, transferencias, el video del sabotaje. Señor Ruiz, su ex socio enfrenta cargos graves. Usted queda libre. Pero con advertencia, la justicia no tolera vigilantes. Salí del juzgado al mediodía. El sol de invierno cegándome como una bendición falsa. Paco me esperaba en un taxi, bien jugado. Pero Javier no se rendirá. Tiene un primo en la mafia gallega. Rumores de un accidente para ti. El miedo se coló, por primera vez real, pero lo transformé en combustible. Regresé a casa y le conté a Mateo una versión edulcorada. Papá ganó una batalla grande. Mi amor. Pronto todo estará bien. Él me abrazó, su cuerpecito frágil contra mi pecho, y juré que esta venganza era por él, no por mi ego herido. Diego me envió el golpe maestro, un virus en el sistema de Javier que borró backups de contratos, dejando la empresa en ruinas irreversibles. Javier colapsó públicamente. Un artículo en ABC detallando su intento de suicidio en el ático. Tragos de pastillas ahuyentados por un vecino alertado por gritos. Lucía lo salvó, irónicamente, llamando a emergencias. Karma, murmuré, pero el júbilo era hueco. Ver a tu verdugo roto no llena el vacío. Entonces, el remordimiento atacó de nuevo. En una noche de insomnio, releí viejos mensajes de Lucía. Eres mi todo, Ale. ¿Y si ella era víctima de Javier? ¿Manipulada por su carisma tóxico? Dudé. El plan tambaleando. Hasta que Paco trajo la prueba final, fotos de ellos en Valencia, riendo en la playa el día que mi madre murió. No manipulación, complicidad pura.
La tormenta rugía en la Gran Vía cuando decidí el clímax, una confrontación final en el ático, donde todo empezó. Ven solo, Javi. Le envié por mensaje anónimo. O el video del sabotaje va a la fiscalía. Hablemos como hombres. Aceptó. El viento aullaba como un coro griego cuando subí las escaleras, el corazón latiendo en sincronía con el trueno. El ático en el barrio de Salamanca era un mausoleo de lujos rotos, muebles de diseño cubiertos de polvo, botellas vacías rodando por el suelo de mármol como dados del destino. Javier me esperaba en el salón, silueta recortada contra las luces parpadeantes de la ciudad, un revólver temblando en su mano. Entra, Ale. Cierra la puerta. Esto acaba esta noche. El aire olía a sudor y desesperación. Un perfume que Madrid reserva para sus hijos pródigos caídos. Caminé despacio, midiendo cada paso como un bailarín en el filo de una navaja. No necesitas eso, Javi. No soy yo quien huye de la verdad. El río. Un sonido ahogado que se quebró en tos, ¿verdad? Tú destruiste todo. La empresa. Mi vida. Por una puta y un crío que ni siquiera es tuyo. Sus palabras me detuvieron en seco. Un puñetazo invisible al plexo solar. ¿Qué has dicho? Javier se enderezó. El cañón apuntando a mi pecho. Ojos brillando con malicia pura. Mateo. No es tuyo, imbécil. Lucía me lo confesó hace años. Lo concebió conmigo. En esa gira de negocios en Barcelona que olvidaste. Tú eras el cornudo perfecto, criando a mi bastardo. El mundo se fracturó. Imágenes destellaron el parto, el primer llanto de Mateo, sus rizos que yo atribuía a mi abuelo andaluz. Todo mentiras. La traición no era solo robo y sabotaje, era la negación de mi paternidad, el robo de mi legado genético. La rabia me inundó, caliente y cegadora, pero la contuve. Un volcán a punto de erupción. Prueba eso. Sí sé. Y sí es verdad. Tu deuda se multiplica por 10. Él avanzó, el revólver presionando mi frente, aliento alcohólico en mi cara. Prueba. Hazme en el hospital. Si sales vivo. Pero primero, dime, ¿cómo lo supiste todo? ¿Elena? ¿Ese poli corrupto? Enumeré sus pecados como un rosario negro, los sobornos, los saqueos, el sabotaje. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Y él se desmoronaba, lágrimas surcando su rostro. Yo solo quería lo que merecías perder. Tú lo tenías todo, Ale. Yo, nada. Lucía me eligió porque eras un ausente. Era su confesión. El clímax de mi venganza, verlo roto, suplicando piedad donde no la tuvo. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Lucía entró, envuelta en un abrigo empapado por la lluvia. Ojos desorbitados. Javi. No, espera. Corrió hacia nosotros, interponiéndose. Y en ese caos, Javier giró el arma. Accidentlo no, hacia ella. Basta. Grité, lanzándome. Forcejeamos, cuerpos chocando contra la cristalera que daba a la Gran Vía abajo. Luces navideñas burlonas a 100 metros de profundidad. El revólver disparó, un trueno que ensordeció el mundo. Lucía gritó, cayendo de rodillas, sangre brotando de su hombro, un roce. No fatal, pero el pánico la paralizó. Javier tropezó, el arma volando de su mano. Y en el suelo, rodamos como bestias. Mis puños conectaron con su mandíbula, crujidos de hueso que sonaban a justicia. Por Mateo, rugí, cada golpe un año de mentiras. Él contraatacó, uñas arañando mi cuello, pero yo era el poseído, el vengador. Lo inmovilicé, rodillas en su pecho, buscando el revólver. Ale, deitant, sollozó Lucía, arrastrándose. Lo matas y te conviertes en él. Sus palabras me frenaron, el cañón frío en mi palma. Javier jadeaba debajo,
Sangre en los labios, hazlo. Termina. Pero sabe. El niño. Si es tuyo. Mentí. Para herirte más. El twist me golpeó como un rayo. ¿Mentira dentro de la mentira? ¿O verdad final? El mundo giró. Mi resolución tambaleando. En ese limbo. Sirenas hallaron abajo Torres. Alertado por Diego. Había enviado refuerzos. Puertas derribadas. Botas en el pasillo. Javier se rió débilmente. Su acabó. Hermano. La poli. Pero yo ya había decidido. No lo maté, peor. Le puse el revólver en la mano, cerrando sus dedos alrededor del gatillo, y lo empujé contra la cristalera rota. Dispárate, Javi. O confiesa todo. Él dudó. Ojos suplicantes. Pero el clic del percutor fue su elección, un disparo al techo. Rendición. La policía irrumpió, esposándonos a todos. Lucía, herida. Me miró con algo nuevo, gratitud mezclada con horror. Ale. Lo siento. Todo. Pero el daño era irrevocable, el balazo en su hombro era simbólico. Una cicatriz para igualar la mía. En el calabozo esa noche, el clímax se disipó en agotamiento. Mi venganza había triunfado. Pero ¿a qué costo? Una familia destrozada. Un hijo confundido por mentiras paternas. Torres me sacó al alba, estás limpio. Él confiesa todo, sabotaje, blanqueo. Hasta el intento de homicidio esta noche. Salí a la calle. Lluvia lavando la sangre de mis nudillos. Y supe que el verdadero clímax no era la confrontación, sino la quietud después, el vacío donde el odio se disuelve en hoyobunes. La primavera de 2026 trajo a Madrid un renacer forzado. Cerezos en flor en el retiro que contrastaban con las cicatrices frescas de mi alma. El juicio final fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla. Javier, encadenado y demacrado, declarando culpable de todo fraude. Intento de homicidio infantil. Conspiración. Lucía testificó contra él. Su hombro vendado como un estandarte de traición compartida. Admitiendo su rol, amaba a Alejandro. Pero el miedo a la pobreza me cegó. El juez la condenó a probation y terapia. Una palmada suave en la muñeca comparada con los 20 años de Javier en Soto del Real. Yo recuperé Ruiz Construcciones. Pero era un cascarón, deudas como grilletes. Reputación en ruinas. Vendí lo vendible. Reinvirtiendo en un negocio modesto de reformas en barrios humildes. Un recordatorio de mis raíces. Mateo. Ahora con 5 años. Preguntaba menos por mamá. La terapia infantil lo ayudó a tejer un mundo donde el dolor era solo una sombra lejana. Papá, ¿por qué lloras a veces? Me preguntó una tarde en el sur de la casa de campo, viendo monos balancearse libres. Por las batallas ganadas, mi amor. Y las perdidas. Lo abracé. Su calor disipando el frío residual de la venganza. Lucía reapareció meses después, en una cafetería de Chueca, con ojos suplicantes y un ramo de jazmines que olían a absolución. Quiero volver. Por Mateo. Por nosotros. Hablamos horas. Desentrañando el nudo de mentiras, Javier la había seducido con promesas de escape, explorando sus inseguridades mientras yo construía imperios. Fui débil, confesó. Pero te amé siempre. El sabotaje. Pensé que era inofensivo. La perdoné. No por completo, sino lo suficiente para una tregua. Volvimos a intentarlo. Despacio. Con terapia conyugal en un consultorio de Malasaña donde las paredes absorbían confesiones como esponjas. No era el amor de antes, ardiente y ciego. Era uno maduro, forjado en fuego, con grietas visibles pero funcionales. Javier. Desde la cárcel. Me escribió una carta, hermano. Me equivoqué. La envidia me comió vivo. Cuida de Lucía. Ella es inocente en el fondo. La quemé en el balcón de mi nuevo piso en Lavapiés.
Cenizas volando hacia el cielo como espíritus liberados. No respondí, el silencio era mi última venganza. Paco y Diego se convirtieron en amigos. No peones, Paco abriendo una agencia de detectives en Toledo. Diego mudándose a Madrid para un trabajo en ciberseguridad ética. Torres, redimido, ascendió limpiando su corrupción. Un hombre cambiado por el espejo de mis pecados. Los años pasaron, y la venganza se convirtió en anécdota. Un capítulo en mi biografía que contaba a Mateo ya adolescente. No como lección de odio, sino de resiliencia. Papá salvó nuestra familia luchando contra dragones, le dije. Y él sonrió, creyéndolo. Pero en noches de tormenta, cuando el trueno recuerda aquel disparo en el ático, me pregunto, ¿fue justicia o solo otro ciclo de dolor? En España, donde el flamenco llora y ríe en la misma nota, la respuesta es ambigua. Gané todo de vuelta, pero perdí la inocencia. Y en ese equilibrio precario, encontré paz, no la de los santos, sino la de los supervivientes, con el corazón marcado pero latiendo. La vendetta del silencio termina no con un bang, sino con un suspiro, el de un hombre que, habiendo tocado el abismo, elige la luz, sabiendo que las sombras siempre acechan.